Bueno, continuemos con nuestra lectura de comprensión algo digital. Bueno, entonces ahorita, hace un momento en la videolectura pasada, estábamos hablando de que íbamos a representar esta curva mediante los 8 niveles y para saber a qué nivel de amplitud le correspondía cada instante de muestreo, pues entonces revisábamos más o menos con esta lineecita a qué amplitud le corresponde este valor en el tiempo de muestreo y vemos que está casi acá como por el nivel 5, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, bueno, vamos a tener que volver a cargar la nota porque aparentemente hay un problema con el lapicito. Bueno, ya está bien. Entonces, parece ser, o por lo menos parecía ser que el valor de amplitud que le corresponde a ese instante de muestreo es alrededor del nivel 5, ¿cierto? ¿Cómo interpretamos nosotros esto? ¿Cómo interpretamos nosotros esto aquí en la red de cuantización? De la siguiente forma, de una forma muy sencilla, muy simple. Esta es la red de cuantización. Recuerden que los flip-flops están solamente para retener el valor activado de cualquiera de los 8 comparadores. Entonces retienen el valor activado. Entonces, ¿qué pasa si es exactamente igual a 5? Bueno, si es exactamente igual a 5, ¿cuál estaría activa? Vamos a ver. La teoría de los comparadores dice lo siguiente: si yo tengo un amplificador operacional operando en modo comparador, tengo dos entradas, voy a llamar este el voltaje X y este el voltaje y una salida. Dependiendo de lo que yo quiera que sean las salidas, bueno, borremos esto porque acá sí no vamos a ver es ni fu. Y volvamos a etiquetar pues, nuestro terminal no inversor y nuestro terminal inversor. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo una polarización de BCC y una polarización acá de menos BCC. Yo voy a escoger estas polarizaciones dependiendo básicamente dependiendo, esto es polarización, dependiendo de la familia lógica con la que esté trabajando este que va a ser el codificador. A ver, si esto es un codificador TTL, pues yo polarizaría entre 5 acá y acá con tierra, ¿cierto? 5 voltios. ¿Por qué? El comparador dice que la salida Z de este comparador, la salida Z es igual a BCC cuando X es mayor o igual que y menos BCC cuando X es menor o igual que Y. Eso significa que en este caso particularizando para el caso que nosotros tenemos en este instante, si esta amplitud es exactamente igual a 5, pues, o al nivel 5, no a 5, porque esto no es 5, sino al nivel 5 de amplitud, entonces, a ver, acá tendría mi primer nivel de amplitud, que previamente habíamos llamado esto B1. Acá tendría mi segundo, en este punto tendría mi segunda referencia de amplitud, B2. Mi tercera referencia, B3. Acá tendría mi cuarta referencia, que la llamaría B5. Y acá tendría mi quinta referencia, que la llamaría propiamente B6. ¿Ok? Listo.
Perdón, esta sería B4 acá. Yo sí decía que esto me está quedando como raro. Esta sería acá B4, esta sería acá B5. Porque por encima de la resistencia RJ va el nivel BJ, ¿cierto? Si esta es la resistencia, así con esta estructura que lo estamos tomando. Si esta es la resistencia, a ver, si esta es la resistencia RJ-1 y esta es la resistencia RJ, entonces acá va el nivel de voltaje BJ-1 y acá va el nivel de voltaje BJ, propiamente dicho. Ok, borremos acá este pedacito. Y entonces acá quedamos con el nivel B5. Eso significa que si en el instante de muestreo T1 el valor de U de T1 es exactamente igual a B5, la salida que se activaría sería la salida de este comparador. Para este caso tendría yo esta salida activa. Vamos a analizar otro instante. Digamos, démosle el chance al segundo tiempo de muestreo, que llamémoslo T2. Digamos que T2 está acá. Observa dónde está B de T2. Perdón, U de T2. U de T2 claramente es mayor que B4. Es mayor que el nivel B4. Pero U de T2 claramente es menor que B5. Con estos dos datos vamos a intuir cuál de estas líneas está activa. ¿Yo por qué esto le llamo activo? Pues muy sencillo. Porque yo digo que veces es 5 y que menos veces es 0. Entonces yo puedo tomar como que cuando la entrada, esta entrada de acá, observen. Bueno, esto hay que cablearlo acá, no estaba cableado. Cuando esta entrada en cualquiera de los comparadores es mayor que el respectivo nivel de referencia que está entrando por el terminal inversor, entonces yo voy a tener un 1 lógico. Y cuando esta entrada sea menor o igual, cuando esta entrada sea menor, estrictamente menor, pues yo voy a tener un 0 lógico. Por eso yo hablo de activación. Ahora, en este caso, ¿quién va a estar activo? Vamos a ver. En B4, la entrada en discusión va a ser mayor que B4, entonces probablemente va a estar activa esta línea. Si es mayor que B4 va a estar activa esta línea, pero no va a estar activa esta otra línea. Esta línea no va a estar activa. ¿Por qué? Porque para que esta línea esté activa, este nivel tiene que ser mayor o igual a la referencia que hay acá. Y observemos que, respectivamente, este valor de amplitud es menor que el voltaje de nivel 5. Entonces va a estar activa esta línea. Acá vamos a mencionar una cosa muy importante y por eso es que nosotros seleccionamos este circuito integrado como codificador. Escuchen esto, por favor, de prioridad. Listo. Observen que como en esta línea también, esta va a estar activa, en este caso, esta va a estar activa y esta también va a estar activa. ¿Por qué? Porque el valor de referencia va a ser mayor que B1, va a ser mayor que B2, va a ser mayor que B3 y va a ser mayor que B4. Entonces acá tenemos un dilema. Si estas cuatro líneas están activas, por lo tanto, esta salida Q está activa, esta Q está activa, esta Q está activa, esta Q está activa. Entonces están activas desde la entrada I0 hasta la entrada I3. Ahora la pregunta sería, ¿cuál de estas codifica? Él va a codificar la entrada más significativa de todas. Eso significa que va a codificar
solo la entrada I3 porque es la entrada más significativa, y a la salida va a aparecer la representación en LEDs para I3, que en este caso, ¿quién sería? Si tenemos 8 bits, o perdón, tenemos 3 bits de codificación con 8 niveles de amplitud, eso significa que la entrada 3 va a ser, este es el más significativo, este es el menos significativo, y por lo tanto un 3 sería de la siguiente forma, sería un 0, 1, 1. Eso significa que este LED estaría apagado, este estaría prendido y este LED estaría prendido para este nivel de amplitud. Rehagamos esta discusión sobre el codificador de prioridad. Ahora estamos hablando del codificador de prioridad, que lo que hace el codificador de prioridad es lo siguiente. Si tengo si tengo cuatro entradas, dependiendo de la entrada que esté activa, él me va a generar un código de 2 bits por ser de 4 entradas. Recuerden que el número de bits es el logaritmo en base 2 del número de entradas, ¿cierto? M entradas. Esto sería, digamos, esto es la entrada I0, I1, I2 y 3. ¿Ok? Este es un codificador. Este es mi codificador de 4 a 2. ¿Cómo funciona esto? Dependiendo de la entrada que esté activa, él me va a sacar un código acá. Entonces acá voy a hacer una tabla de entrada activa, aquí activa, y cuál es la salida. Listo. Entonces voy a estar activa I0 y 1, y la salida para I0 va a ser 0, 0 y para I1 va a ser 0, 1. ¿Ok? Ahora, si está activa I2 e I3, entonces la salida va a ser 1, 0 y 1, 1. Listo. Esta pregunta me la hace un estudiante también. Me dice, profesor, ¿y qué pasa según eso que en ese momento no le entendí bien la pregunta, pero ahora aprovecho para que contestemos esa inquietud? ¿Qué pasa si en este caso varias salidas se van a activar de los comparadores? Porque la amplitud va a ser mucho mayor que varios niveles de referencia. Por eso es que usamos el codificador de prioridad. ¿Por qué usamos el codificador de prioridad? Porque el codificador de prioridad solo me va a activar, si hay varias salidas activas, solo me activa la salida más significativa. Y acá la más significativa es I3. Y me sirve, porque yo necesito es que me active la que más cerca esté a mi valor. Entonces obviamente para este caso va a estar activa, esta va a estar activa, esta va a estar activa, esta va a estar activa y esta va a estar activa. Y lo que yo necesito realmente, lo que yo necesito es que él me active solamente este nivel. Yo no necesito que me active ningún otro nivel.
Y como este sería el nivel más significativo en este orden de ideas, pues el codificador de prioridad sería idóneo para realizar esta tarea. ¿Ok? Ese sería el dispositivo idóneo para realizar esa tarea. Ahora, vamos a continuar con nuestro análisis. Continuemos con nuestro análisis de la red de cuantización. Ya vamos a acabar. Creo que esto está quedando bastante claro. Lo hemos desmenuzado bastante. Y espero que no tengan ningún problema para hacer otro análisis de estos en términos de los niveles de cuantización y los tiempos de muestreo. Listo, seguimos por acá. Entonces, estamos de acuerdo que en este punto, que le pertenece al tiempo de muestreo T2, entonces realmente la salida pasará de estar en el nivel 5 a bajar al nivel 4. Observen que acá hay una pequeña diferencia entre el nivel. Hay una pequeña diferencia entre el nivel real, que es acá, que sería UDT2, y entre el valor de cuantización B4. Esta diferencia yo la voy a llamar error de cuantización, ¿cierto? La diferencia que hay entre la onda real y la onda cuantizada se llama error de cuantización. Y así mi curva de aproximación estaría quedando más o menos de esta manera. Vamos a ver qué pasa acá. Parece que en este punto el valor de la onda es exactamente, ya estamos hablando de T3, el valor de U en T3 es exactamente igual al valor de referencia B3. Obviamente se activarían estas tres, por lo tanto de estas tres también estarían activas, pero la salida que realmente codificaría sería I2, que sería la de mayor prioridad. Entonces esto estaría apagado, este LED que es el más significativo, este es el menos significativo. Si es 2, entonces sería 0, 1, 0, ¿cierto? Y el de la mitad quedaría encendido, los otros dos apagados. Es exactamente igual, en este caso este valor de amplitud es exactamente igual a B3. Y eso cumple dentro de la definición del comparador, que es cuando X sea mayor o igual que Y, entonces el valor de salida va a ser BCC. Entonces podemos decir con mucha propiedad que ahora ya tenemos este comportamiento. Hasta acá. El valor en T4 coincide también con UDT4, coincide también con el valor de cuantización B3. Entonces, seguimos acá. Ahora aquí estamos en T5, y en T5 coincidimos exactamente con el valor de cuantización, que es B7. Este de acá sería B7. Entonces, vamos a ver qué pasa después. En este punto, este sería el valor. Este valor es mayor que el último nivel de cuantización. Entonces vamos a tener esto acá. Acá sí va a haber un pequeño error de cuantización, observen. Acá llevamos la cuantización. Realmente el valor, este es el valor de cuantización. Perdón, este es el valor real de la curva. Aquí en este otro tiempo de muestreo, que sería más o menos como T7. Pero vamos a ubicarnos acá. Este valor es mayor que este nivel B5, pero menor que el nivel B6. Por lo tanto,
El valor que utilizamos para aproximar es B5 hasta acá. Seguimos acá en B5. Después aparentemente acá vamos a bajar hasta B2. Y acá pues parece que sería como 0. Esta sería como una forma de la onda ya cuantizada. Esta sería ya una onda cuantizada de una forma retenida y muestreada, ¿cierto? Algo aproximado. Espero que esto haya sido una buena visualización acerca de lo que queremos lograr con la cuantización. Ahora, antes de pasar con la codificación de lleno, quiero hablar un poco acerca de esto y esto. ¿Ok? Entonces vamos a hacer esa tarea en este momento. Bueno, entonces volvemos a tener el dibujo inicial y vamos a trabajar acá con algo. Resulta que, recuerden que el muestreo se hace al abrir y cerrar este switch. Entonces, ¿será que esta onda me sirve? ¿Una onda sinusoidal? No. Los comandos del interruptor que me va a hacer a mí las veces del muestreador, ¿cierto? De la parte más importante en el muestreo, que es el interruptor, debe de ser un pulso de esta forma. Que sea capaz, que el pulso sea capaz. Entonces acá tendríamos pues ese pequeño problema. Bueno, esto tiene como el fin mostrar que el muestreo, el circuito de muestreo no puede ser comandado por una señal sinusoidal. Debe de ser por una señal de pulsos, de tal forma que la parte activa del pulso sea capaz de abrir o cerrar el interruptor. Esto es un PJFET, dependiendo si es un PJFET o también puede ser un NJFET, o si es un BJT NPN, o si es un BJT PNP, ¿cierto? Y que la parte de estado bajo de los pulsos sea capaz de cerrarlo o abrirlo dependiendo de lo que se requiera. Eso lo digo en términos de tensión y corriente, dependiendo si el dispositivo es comandado por tensión o por corriente, ¿cierto? Realmente esta sería una corriente de base. Entonces recuerden, no señales sinusoidales, tenemos que tener un tren de pulsos. Vamos a tener una videolectura también acerca de multivibradores, cómo diseñar un tren de pulsos. Listo. Bueno, ahora quiero tomar su atención un momento y vamos a revisar que lo único que estaba fuera de contexto acá no era la forma de onda que era sinusoidal, sino que también hay otra cosa. Observen algo. Observen que la frecuencia de la onda que quiero muestrear y retener es de 10 kHz y esta es de 1 kHz. ¿Eso qué significa? Significa lo siguiente.
yo tengo un sistema de ejes. Si una onda tiene una frecuencia 10 veces mayor que otra, lo podemos interpretar primero. Consideremos que hay una frecuencia f2 que es 2 veces f1. Eso quiere decir que la frecuencia de la señal x1 es la mitad de la frecuencia de la señal x2, ¿cierto? En términos de frecuencia. ¿Cómo se podría interpretar eso? Ya sabemos nosotros el concepto de frecuencia de otra videolectura acerca de la introducción en modelos frecuenciales. Entonces, por ejemplo, si yo estoy graficando acá, en este momento estoy graficando una señal sinusoidal con frecuencia f1, voy a graficar una señal sinusoidal con frecuencia de f2, que sería el doble de f1. Esto significa que una señal tenga el doble de frecuencia que otra, sin tener nada que ver con la amplitud. Significa que si la primera onda tarda o completa una oscilación en un intervalo de tiempo dado, la segunda onda, esto es para la primera onda, la segunda onda completa 2 oscilaciones en el mismo intervalo de tiempo. Esta sería para f2. Ahora, ¿qué significa que esta señal tenga una frecuencia de 10 kHz y esta de 1 kHz? Pues que mientras esta señal ya ha oscilado 10 veces en un intervalo de tiempo, esta apenas va a oscilar una vez. La pregunta es la siguiente: ¿cuál debe de ser la relación entre la frecuencia de la señal que se va a muestrear o digitalizar y la frecuencia de los pulsos de muestreo? Debe haber una relación, ¿cierto? Debe existir una relación. A esta frecuencia la vamos a llamar la frecuencia f sub 0 y a esta frecuencia la vamos a llamar f sub s, la s de sampling. ¿Ok? ¿Qué relación hay entre f sub 0 y fs? Primero lo vamos a hacer de forma intuitiva, como todo lo hemos hecho en estas videolecturas, para que se pueda entender con claridad el concepto. Realmente ya hay un teorema que de una u otra forma nos dice cuál debe ser la relación. Es un teorema, por lo tanto es teórico y por lo tanto tiene algunas variantes que tenemos que analizar. Va a haber una de las variantes que las vamos a analizar con rigurosidad matemática, eso sí, pero para poder entenderlo tenemos primero que abordarlo de forma intuitiva. Lo que yo quiero al muestrear una señal es obtener unos datos que sean representativos. ¿Será que cuántos datos tengo que tomar yo de acá para que un muestreo de esta señal sinusoidal sea representativo? Pues ensayemos a ver. Supongamos que yo voy a tomar solo este dato y este dato. Entonces realmente la señal muestreada que yo tendría sería una función constante de esta forma, digamos x igual a 0. O sea que estos dos puntos no me representan bien lo que quiero mostrar con esta gráfica. Ahora, si escojo no 2 puntos, sino ya 4 puntos,
Obviamente este punto es este mismo punto, entonces ya yo tendría algo así cuando voy a muestrear. Tengo acá un punto en 0, tengo este así, así, así y así, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendría yo acá? Yo acá tendría más o menos una representación, buena de una señal sinusoidal. Hay un cierto nivel de error porque yo de pronto podría representarlo con más niveles, pero aquí el número de niveles también tiene que ser proporcional al número de puntos que yo tengo. Si yo tengo solamente esos 4 puntos, no puedo utilizar más niveles, porque para utilizar más niveles por lo menos tendría que tener otros puntos acá, para que esto fuera más o menos algo así, ¿cierto? Una señal sinusoidal distinta, pero esos puntos no los tengo. Entonces, ¿qué voy a tener yo? Para yo poder obtener estos puntos que tengo acá, ¿cómo debe ser la forma de mis pulsos de muestreo? Pues, a ver, tengo que tener primero todo un pulso de muestreo acá, tengo que tener otro pulso de muestreo acá, otro pulso de muestreo acá, acá y acá. Entonces, debería ser algo así. Eso significa que en el tiempo en que esta onda hace una oscilación, la onda inferior está haciendo 1, 2, 3 y 4 oscilaciones. Eso significa que la frecuencia de muestreo para este caso es 4 veces la frecuencia de la señal. Ahora, ¿será que es necesario que sea tan alta? Pues bueno, vamos a ensayar como si fuera 2 veces. ¿Qué pasaría si la frecuencia de muestreo fuera solo 2 veces la frecuencia de la señal? Hagamos el ensayo. Entonces, tenía esta señal así y mi estimación en rojito que era como algo así. Supongamos que la frecuencia de muestreo tenga solo 2, entonces voy a tener un pico acá, entonces obtengo esta y obtengo esta. Entonces, pulso de muestreo acá y un pulso de muestreo acá, entonces mi señal de muestreo sería como algo así. Acá, para este caso, f de muestreo sería 2 veces f de la señal. Y observen que para este caso específico, simplemente no tendría estos puntos, entonces no haría esto, ¿cierto? Sino que simplemente sería una señal netamente cuadrada con 2 niveles. El error de aproximación sería más grande porque estoy pasando de tener algo como así que es más parecido a un seno. Observen. Más parecido a un seno pasaría de tener algo como así a tener algo como así. Que ya esto, aunque aproxima el seno, lo aproxima con más error. ¿Cierto? Porque realmente esta caída no es así, sino que es algo más inclinada hacia adentro y eso, ¿cierto? Habría mucho error entre la aproximación en rojo y la señal real en verde. ¿Esto a qué nos lleva a nosotros? Pues obviamente entre más puntos de muestreo tomemos nosotros de una señal, mejor va a ser nuestra representación. Y para tomar más puntos de muestreo, necesitamos que fs sea más grande. Aumentar fs para poder tener más oscilaciones de los trenes de pulsos
y por cada flanco de subida adquirir una muestra. La consigna principal que yo quiero mostrar acá es que tenemos que tener en cuenta que la frecuencia del tren de pulsos de muestreo no puede ser menor que la frecuencia de la señal que vamos a adquirir. Antes, al contrario, esta frecuencia debe ser mucho mayor que esta frecuencia. Entonces, el teorema de muestreo, de cualquier manera, enuncia, lo vamos a trabajar, lo vamos a demostrar, ¿cierto? Entonces, ya esa parte matemática es para otra videolectura, por ahí dentro de 2 o 3 videolecturas. Por lo que yo les quiero mostrar es lo siguiente. El teorema de muestreo dice que la frecuencia de muestreo tiene que ser por lo menos 2 veces superior a la frecuencia máxima de la señal. La frecuencia de muestreo tiene que ser mayor o igual a 2 veces la frecuencia máxima que porta la señal que yo voy a muestrear. Bueno, eso es... Acabamos de demostrar que sí. Yo tengo solamente 2 puntos, 2 adquisiciones, eso equivale a que en esta sola oscilación el tren de pulsos de muestreo va a tener 2 oscilaciones, una acá y otra acá, ¿cierto? Esto es que esta frecuencia Fs es 2 veces pues la frecuencia de F1, que le corresponde a esta señal de acá, F1 o F0, como ustedes la quieran llamar. Ahora, obviamente, si yo muestreo a una tasa mayor que Fs, pues mi onda me va a quedar mejor representada con más muestras, pero eso no solo implica mayor uso de memoria para almacenar, sino que al aumentar discriminadamente esta frecuencia, aumentar a Fs me puede generar problemas de ruido en mi modelo, no solo en el modelo, en mi modelo y el sistema electrónico, en ambos. Vamos a ver ahora por qué en el sistema electrónico y en la parte que estamos cuando estamos escribiendo la parte matemática, vamos a ver por qué en el modelo. Entonces ya sabemos, esa tasa Fs, cuando nosotros nos referimos a Fs como mayor o igual que 2 veces la tasa máxima de la señal que queremos muestrear, nos vemos comúnmente se conoce como la tasa de Nyquist, ¿cierto? Entonces, bien, vamos a trabajar. Entonces, teorema de muestreo. Dice que si voy a muestrear una señal x1 de t cuya máxima frecuencia es f máxima, la debo de muestrear a mínimo Fs igual a 2f máxima. Es una tasa mínima. Subir mucho esta tasa, muy por encima de 2f máxima, tiene problemas. Y bajarla también, bajarla, que no va a quedar bien representada y no voy a poder reconstruir. Yo sí tengo estos 2 datos apenas. ¿Cómo vas a saber que esos 2 datos son de un seno? Eso es imposible. En cambio, si yo tengo... Y tener estos 2 datos equivale a tener uno solo. En cambio, yo tengo estos datos acá. Por lo menos estos 2 datos de la señal seno. Por lo menos con un filtro de paso bajo.
yo puedo determinar que le pertenece a un seno. Entonces, este es un teorema lógico, pero en la práctica tiene sus complicaciones y hay que hacerle algunas variaciones. Ahora, cuando yo subo mucho la frecuencia, cuando aumento mucho la frecuencia muy por encima de la tasa de Nyquist, sucede que a altas frecuencias los dispositivos electrónicos comienzan a funcionar de una forma parásita y unos elementos que llamamos capacitores parásitos, elementos reactivos parásitos comienzan a aparecer y comienzan a introducir otras frecuencias en mi sistema. Por eso es que la frecuencia de oscilación de estos multivibradores no se puede tampoco subir de forma indiscriminada, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta eso. Entonces, ojo, esta frecuencia de acá tiene que ser el doble de esta frecuencia de acá. Eso significa que esta frecuencia de acá la multiplico mínimo por 2 para saber cuánto da esta frecuencia. Recuerden que el cableado de esto debe ser así. Falta que leemos un poco de la parte de codificación. Simplemente la codificación, si yo tengo una codificación lineal, es muy sencillo. La codificación lineal tiene el esquema que veíamos ahorita. Esta es la escalera de cuantización y a cada uno de estos niveles de amplitud le doy un código. 00, 01, 10 y 11. ¿Cierto? Obviamente estos niveles, esta es una cuantización uniforme porque la entrada se divide en niveles de voltaje iguales, exactamente iguales, uniformes, y a cada nivel de voltaje le asigno un código. Sería una codificación lineal. Por ejemplo, ¿cómo podría ser no lineal? Por ejemplo, la ley μ y la ley A, que son leyes logarítmicas. Eso les queda de tarea para que lo investiguen, pero podría más o menos verse de la siguiente manera. Yo tengo este sistemita. Esta es la entrada, no cuantizada, pero sí muestreada ya, y esta es la salida, ya cuantizada y muestreada. Entonces, supongamos que yo tengo esta curva. Es como una curva logarítmica. Y estos van a ser mis niveles de cuantización. Entonces, cada uno de estos niveles, o más bien, estos niveles de acá, van a representar unos valores. Vamos a observar algo. Esto es este valor, esto es este valor, esto es este valor, esto es este valor, esto es este valor. Observen que a medida que el voltaje de entrada es más grande, el rango de salida es más pequeño. Esto es una ley de cuantización logarítmica, ley de codificación logarítmica. Y obviamente a cada uno de estos se le da un código, digamos 000, 001, 010, 011, 100, ¿cierto? Pero, recuerden que yo comencé con un rango amplio, mapeé estos valores de entrada en un rango muy amplio. Un rango igual al rango de entrada acá, perdón, al rango inicial de cuantización. Por acá ya reduje mi rango. Eso significa que hay menos diferencia entre niveles sucesivos de cuantización a medida que el voltaje de entrada se va haciendo más grande. ¿Eso qué aplicaciones tiene? Por ejemplo, que la voz tiene un comportamiento logarítmico. Voz, comportamiento logarítmico. Y por eso este modelo se usa para digitalizar voz.
Hay varias estructuras de codificación. Más adelante tendremos la oportunidad de revisar delta, ADPCM, DPCM y otras, incluyendo la codificación LEMPEL-SIB. Este ya es un montaje más parecido a lo que yo espero que se entregue como la primera tarea. ¿Por qué? Vamos a analizar, ya para terminar esta parte de la videolectura. Este sería como un display de 7 segmentos, ¿cierto? Este sería un codificador. Esto sería un decodificador. BCD a 7 segmentos. Esto ustedes o lo hacen o lo compran hecho. Este sería de acá, esta de acá sería mi codificador de prioridad. Y este sería más o menos un ADC, pero sin codificar. Entonces realmente no es ADC y ADC porque esto acá está sin codificar, ¿cierto? Este sí sería mi codificador, pero este acá como está sin codificar. Básicamente esto lo único que hace es el muestreo y la retención y la cuantización. Observen que acá están mis 7 niveles de amplitud, ¿cierto? Y acá me van a generar mis 3 códigos que me van a permitir visualizar el número que yo esté cuadrando acá. Tengo acá, estaba haciendo un medidorcito de voltaje y un solo dígito. Con este potenciómetro varío yo la amplitud de voltaje que estoy entrando acá en mi conversor análogo digital. Y este circuito y estos otros se encargan de convertirlo en una variable digital, y en mostrar esa variable digital en forma de un número entre 0 y 9 o una letra entre A y F, por ser un display hexadecimal. Ok, ahora, ¿qué función tiene este circuito? Esto sería el multivibrador. Esto sería el multivibrador porque observen que la salida de este circuito realmente va a mi reloj. Observen la salida, hagamos un seguimiento a la salida, viene aquí a mi reloj. Este sería mi reloj, va a ser muestreo, para cuadrar el valor de entrada que quiero digitalizar, y más o menos esta sería como la estructura de la tarea que les dije, o del proyecto que valía el 50% de la segunda previa. Obviamente acá todo tiene que haber una sustentación de por medio para poder que la implementación sea válida para una nota. ¿Okay? Recuerden que el parcial tiene un valor del 20%, y el proyecto, que es la adquisición de alguna señal de un sistema físico y mostrarla mediante un visualizador en el computador, también vale el 20%. Acá tienen el 40% de la materia jugada. Entonces, para que se pongan a trabajar juiciosos con eso. Bueno, en la próxima lectura lo que vamos a trabajar, ya vamos a comenzar a mirar algunas partes, algunas modificaciones de los circuitos de muestreo y retención, para mirar a ver cómo se ve esta modificación. La vamos a simular con este trencito de pulsos y vamos a ver qué implicaciones tienen unos cambios de formas de onda y unos cambios de frecuencia, ¿cierto? Para que lleguemos hasta esta implementación. Entonces esto fue todo por esta video lectura. Espero que esto les haya sido de provecho, y ya estaremos compartiendo más video lecturas en la próxima ocasión. Entonces, muchas gracias por prestar atención y por compartir este espacio de sistemas de control digital.